Hola, hoy vamos a conversar sobre los vínculos que pueden haber entre el teatro y el derecho. Concretamente, vamos a revisar si el teatro, y especialmente la técnica del actor, puede serle útil a los abogados al presentar sus alegatos en vivo en las audiencias arbitrales. Desde mi experiencia como director de teatro, que también trabaja entrenando abogados para ayudarles a ser más persuasivos frente a tribunales, y entrenando estudiantes de derecho para competencias de litigio como el MUD Madrid y el MUD de la UBA, por ejemplo, la respuesta es positiva. Personalmente, la primera vez que me pregunté si el teatro y el derecho podían tener algún vínculo fue aproximadamente hace 8 años, cuando el abogado y árbitro Alfredo Bula me invitó a codictar un curso de litigio y destrezas legales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Encontré la respuesta al comprender que los abogados cuentan historias en vivo, al igual que los actores, y que por tanto, al igual que los actores, les resulta útil aprender a manejar su cuerpo, a manejar su voz y a manejar sus emociones para darle vida al discurso escrito. En el caso del abogado, para darle vida a su teoría del caso frente a su audiencia, frente a los árbitros, y en el caso del actor, para darle vida a su dramaturgia. ¿Con qué objetivo? Pues en el caso del abogado, obviamente con el objetivo de que el tribunal falle a su favor. En este juego profesional, en esta puesta en escena profesional que es el arbitraje. Para esto, un elemento fundamental en la técnica del actor es establecer una estrategia comunicativa o una acción, como decimos en el teatro. La acción, en este caso, adecuada sería la acción de persuadir. Y si tuviéramos que entrenar a un actor para hacer el rol de abogado, o si tuviéramos que entrenar a un abogado para su juicio, para su arbitraje, pues definitivamente lo entrenaríamos en que sea más persuasivo. ¿Cómo ser persuasivo? Bueno, lo que dice la técnica es que para persuadir, lo primero que hay que transmitir es verdad. Y por supuesto, el sentido común nos indica que si estamos identificados con nuestro caso y con nuestro cliente, seremos más capaces de transmitir verdad. Y eso, por supuesto, en un sentido es correcto, pero lamentablemente, como todas y todos sabemos, no es suficiente tener la verdad para ser capaz de parecer verdadero, de tener credibilidad ante los demás. Muchas veces, y si ustedes recuerdan, por ejemplo, deben tener miles de anécdotas de infancia, adolescencia, juventud, incluso quizás, lamentablemente, de adultez, en las que ustedes tenían y decían la verdad y lamentablemente le creyeron a los otros, ¿no? Por ejemplo, cuando somos niños, a veces pasa, ¿no? Que nosotros decíamos la verdad, pero le creyeron a nuestros primos, a nuestras hermanas que mintieron. Y a quienes castigaron fue a nosotros, ¿no? Y a ellos más bien nos recompensaron. O por lo menos los dejaron libres de un castigo. Bien, para transmitir verdad, por supuesto, también existe técnica y el teatro la ha estudiado muchísimo, porque como ustedes saben, el trabajo del actor y el trabajo teatral se basa en poder parecer verosímil frente a una audiencia, ¿no? Para esto hay 5 principios fundamentales que voy a pasar a compartir ante ustedes. El entrenamiento en estos 5 principios desarrolla destrezas comunicativas. No vamos a hablar de trucos, sino de principios que entrenándose con trabajo van a poder ayudarnos a comunicarnos mejor y en este caso particular a ser más persuasivos. El primer principio sin duda es tener un buen storytelling, ¿de acuerdo? En este caso, tener una buena dramaturgia o tener una buena teoría del caso, ya que estamos hablando de derecho y arbitraje. Por supuesto, tener una buena teoría del caso va a ser el primer elemento de persuasión. Esto, sin duda, no es suficiente. Como todos sabemos, no es suficiente tener una buena obra de teatro, Hamlet, Edipo Rey, Romeo y Julieta, para tener una buena función de teatro. Necesitamos, además, buenos actores. Y en ese sentido, una cosa que un abogado o cualquier persona que quiera persuadir tiene que aprender a entrenar y a manejar bien es su lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque el cuerpo habla. Voy a profundizar en esto un poco más adelante. El tercer elemento es el manejo de la voz en vivo, es decir, de la palabra hablada. El cuarto principio es, por supuesto, manejar con inteligencia nuestras emociones, o para decirlo teatralmente,
el manejo técnico de la emoción. Y el quinto elemento es el conocimiento de la audiencia. Sin duda, mientras más y mejor conozca la audiencia con la que me voy a comunicar, mientras mejor sepa quiénes son, cómo piensan y cómo sienten en relación al mundo, pues más probabilidades tendré de organizar mi discurso y mi performance en relación a ellos, en relación a lo que les hace sentido. Bien, yo ahora me voy a concentrar en el corto tiempo que tenemos en el lenguaje corporal, la palabra hablada y la inteligencia emocional, que son los elementos en los que debe entrenarse cualquier persona para tener una buena performance. Voy a empezar, antes de hablar concretamente de lo que la técnica teatral corresponde, sosteniendo esto en alguna investigación de psicología comunicativa. Hay muchas y muy importantes, y una de ellas, una probablemente de las más famosas y más relevantes, es la que hace este señor, Almer Mehrabian. Almer Mehrabian establece una regla de cómo funciona la comunicación en vivo y qué tanto percibe el receptor de lo que le estamos comunicando en vivo. Lo que él dice es que en la comunicación interpersonal de sentimientos y de comportamientos, el lenguaje verbal, es decir, las palabras escritas en un papel o las palabras que yo pienso en mi cabeza, el lenguaje verbal corresponde solo al 7% de lo que el otro interpreta de la totalidad del mensaje. Mientras que el lenguaje no verbal en realidad transmite el 93% del significado del mensaje. Es decir, en una comunicación en vivo, como puede ser una audiencia arbitral, es mucho más relevante lo que yo digo y la forma en la que yo conduzco mi cuerpo que lo que he escrito previamente en un papel. ¿Por qué? Porque los miembros del tribunal y cualquier audiencia no están ahí para leer un documento, están ahí para ver nuestra performance. Y entonces nuestra performance tiene que ser muy contundente. ¿Cómo se divide el lenguaje no verbal? Bien, primero se divide en el manejo de la palabra hablada, en el manejo de la voz en vivo. Y lo que dice Mehrabian es que el significado de la totalidad del mensaje corresponde en relación al uso de la voz y de la palabra hablada al 38%. Imagínense, es casi el 40%, ¿no? Casi lo que yo digo en vivo, la forma en la que yo uso mi voz en vivo, de eso depende casi el 40% de lo que la otra persona comprende. Creo que de alguna manera todos lo intuíamos y quizás muchos de ustedes ya lo sabían, ¿no? Que la forma en que yo digo una frase como te quiero, por ejemplo, puede sin duda ser una declaración de amor, pero puede significar también una declaración de odio o puede significar una declaración de desinterés, ¿no? Y así podemos jugar con miles de frases que dichas, pronunciadas de cierta manera, significan exactamente lo contrario. Bien, el resto del porcentaje del lenguaje no verbal, que es el 55%, le corresponde al lenguaje corporal. Es decir, las personas comprenden lo que les decimos en vivo en un 55% gracias a la forma en que organizamos nuestro cuerpo, a la forma en que organizamos nuestra mirada, nuestra postura, en la que desplazamos nuestra gestualidad, nuestras extremidades, ¿no? Es por eso que yo les decía que el lenguaje corporal es tan importante. En el teatro lo sabemos, pero no tenemos investigaciones académicas que le den sustento a esto, ¿no? Sí tenemos una larga tradición de publicaciones, pero creo que investigaciones como esta le dan más credibilidad a precisamente el trabajo teatral ya utilizado para otras profesiones. Bien, entonces hablemos del lenguaje corporal. El lenguaje corporal se organiza en base a dos principios. El primer principio señala que como nos movemos somos, es decir, la forma en que yo organizo mi mirada, mi columna vertebral, los gestos que hago, si llevo las manos escondidas o si las llevo a la vista, etcétera, eso le remite a los demás una identidad. Hace que las demás personas piensen o imaginen que yo soy de determinada manera. El segundo principio es con el cuerpo se hace. Y esto lo que trata de señalar es que desarrollamos todo el tiempo estrategias comunicativas, acciones, para decirlo también teatralmente, con nuestro cuerpo, como ustedes pueden ver en esta imagen, por ejemplo, ¿no? En esta imagen quizás Barack Obama y Putin quisieran decir que se están saludando, pero como vemos, ellos no se están saludando. Lo que sus cuerpos nos transmiten aquí
es otra acción, ¿no? Lo que sus cuerpos denuncian aquí es otra acción. Y la acción es más bien, en todo caso, medirse, intimidarse, imponerse, ¿no? Parecen más bien dos boxeadores a punto de entrar a un ring. O aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Hillary Clinton y a Trump, y probablemente a ellos les gustaría decir que están debatiendo, ¿no? No creo que se arriesguen a decir que están dialogando, pero probablemente les gustaría decir que están debatiendo. Y sin embargo, sus cuerpos, nuevamente, nos señalan que no, que esa no es la acción, que, esa no, que eso no es lo que está pasando ahí. Lo que está pasando ahí es que están discutiendo, ¿no? Se están confrontando. Por supuesto, con el cuerpo también se hacen acciones asertivas, se hacen todas las acciones que están en la gama del comportamiento humano, ¿no? Como en este ejemplo, que la acción claramente, corporalmente, a pesar de que no escuchamos una palabra, la acción es pactar, ¿no? La acción es convenir, la acción es consensuar. Muy bien. Para organizar estos principios del lenguaje corporal hay una serie de componentes, hay 3 componentes principales que debemos aprender a manejar. El primero es la mirada, otro componente fundamental es la columna, la postura, y otro componente fundamental es el desplazamiento, que tiene que ver con el manejo de mi gestualidad, de mis extremidades, de todo lo que yo puedo efectivamente prolongar hacia el otro. No voy a extenderme en este video en estos elementos porque tomaría mucho tiempo, pero sí les voy a hacer una recomendación fundamental. Los 3 elementos son importantísimos, pero si tuvieran que privilegiar uno para comunicarse mejor, yo les diría que nunca descuiden su mirada. Siempre traten de darle la sensación al otro de que lo están mirando a los ojos. La mirada es un imán de atracción, en este caso me refiero a atracción comunicativa. La mirada tiende puentes. Entonces, ya sea que estés en el universo virtual o en el universo presencial, debes siempre darle al otro la sensación de que lo estás mirando a los ojos. Como esta señorita, ¿no? Que a pesar de que no está aquí y a pesar de que es solamente una fotografía, como le tomaron la foto mirando a la cámara, nos da la sensación de que nos está mirando a los ojos. Y eso es muy importante. En este entorno virtual hay que mirar a la cámara para darle la sensación a los otros de que siempre nos estamos mirando a los ojos. Y en el entorno presencial, por supuesto, hay que mirar a los ojos porque, insisto, hay que tender un puente. Por supuesto, hay que cuidar nuestra gestualidad, ¿no? Acompañada de esa mirada, pero la mirada es fundamental. Con la gestualidad adecuada, siempre va a ser bien recibida, siempre va a crear un puente comunicativo y siempre, por supuesto, va a ser una gran herramienta para persuadir. El otro principio del que les iba a hablar es precisamente el manejo de la voz y la palabra hablada, que de una manera muy similar al manejo del lenguaje corporal se organiza en 2 principios. El primer principio es como hablamos, somos. Y se refiere precisamente a que la forma en que suena nuestra voz para los demás va a transmitirles una identidad y ellos a partir de eso van a otorgarnos características. Muy parecido al lenguaje corporal, ¿verdad? Y el otro principio es que con la palabra se hace, así como con el cuerpo. La gente es capaz de notar que estamos en realidad tratando de intimidar a alguien o que estamos peleando o que estamos más bien haciendo un pacto felices. Por la forma en que suena nuestra voz, la gente va a poder entender si estamos rogando, si estamos confrontando o si estamos persuadiendo. Juzguen ustedes, por ejemplo, cómo suena la voz de esta señorita y qué identidad y qué acción tiene. Hola. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Buen día, te saluda Yesenia, te llamamos de Beneficios Móviles. Nos estamos comunicando con el titular de la línea. Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Te llamamos en esta oportunidad para otorgarte mejores beneficios, conservando tu número, ¿sí? Ajá. ¿Usted ahora paga lo que es una factura mensual o tiene un servicio de recarga? Como pueden ver, en el caso de ella, la voz es un poco monótona, ¿no? Y su acción no es tan clara, ¿no? Probablemente nos otorga la sensación de que ella no está muy contenta con el trabajo que hace o que ella en general es una persona que de pronto no está pasando por un buen momento, ¿no? Y su acción en relación al trabajo que hace tampoco nos queda muy clara. Debería ser vender, pero no es la acción que escuchamos hacer, ¿no? Miren la diferencia, en cambio, con este otro actor, y juzguen ustedes precisamente cuáles son sus características a partir de cómo suena su voz. Hola John, ¿cómo te va hoy? Enviaste una carta a mi compañía hace unas semanas para pedir información sobre acciones de mucho potencial de crecimiento y de muy bajo riesgo. ¿Lo recuerdas?
Grandioso. Bueno, la razón de mi llamada, John, es que algo me llamó la atención, John. Tal vez sea lo mejor que he visto en los últimos 6 meses. Si tienes un minuto, me gustaría compartir esa idea. ¿Tienes un minuto? El nombre de la compañía es Aerotime International. Es una empresa innovadora de alta tecnología en la zona rural del país que espera la inminente aprobación de una patente para radares de detección de nueva generación que tienen usos tanto militares así como civiles. Ahora, en este momento, John, el intercambio de acciones en el mercado extrabursátil es de 10 centavos. Y por cierto, John, nuestros analistas indican que podría subir mucho más. Tus ganancias por una inversión de $6,000 podrían ser de hasta $60,000. ¿En serio? Eso cuesta mi hipoteca. Exacto, podrías pagar tu hipoteca. ¿Estas acciones pagarán mi casa? John, puedo prometerte una cosa, aún en este mercado. Es que nunca le pido a mis clientes que me juzguen por mis éxitos, sino que me juzguen por mis fracasos, porque son muy pocos. Y en el caso de Aerotime, basándonos en todos los factores técnicos, John, creo que le pegarías al gordo. De acuerdo, hagámoslo. Invertiré 4,000. 4,000 serían 40,000, John. Déjame cerrar esa compra y mi secretaria se comunicará contigo para confirmar la cifra exacta. ¿Suena bien, John? Sí, suena bien. Bien. Oye, John, gracias por tu voto de confianza. Y bienvenido a Investor Center. Muchas gracias, amigo. Adiós. Como pueden escuchar, como pueden notar, aquí evidentemente la voz está mejor trabajada y esto le da una identidad más clara, ¿no? Sabemos que es un vendedor de acciones y nos queda claro que su acción es persuadir, ¿no? Lamentablemente su objetivo era un poco inmoral en este caso, ¿no? Pero bueno, quisiera que nos centremos solo en la lógica comunicativa. Bien, para organizar estos principios también hay ciertas variables en las cuales entrenarse, como son el tono, el volumen, la velocidad, el ritmo, la dirección y el nivel de escucha, ¿no? En el manejo de la voz. Por supuesto, lamentablemente, por el tiempo, no voy a poder profundizar en estos elementos, pero en función a la organización de estas variables es que nuestras acciones cambian de rogar, a confrontar, a persuadir, como ya les había señalado antes. Y para terminar, vamos a hablar del tercer elemento, que es el manejo técnico de la emoción o el manejo inteligente de la emoción para la acción concreta, en este caso, de persuadir al tribunal. Es importante entender que el manejo de nuestras emociones es trascendental para la comunicación. Como dice Goleman, nuestro cerebro, en un sentido simple, ¿no? Práctico, para que se comprenda con claridad, está de alguna manera dividido en dos. Y tenemos una mente que piensa y una mente que siente. Por lo tanto, es muy importante que comprendamos que si queremos persuadir a alguien, no solo le podemos hablar a la mente que piensa, no solo le podemos hablar al lado racional del cerebro, tenemos que hablarle también al lado emocional. Y en ese sentido, tenemos que compartir emociones que se relacionen con la acción de persuadir. Evidentemente, la ira, el miedo, la tristeza, por más que sean emociones que podemos sentir durante una audiencia arbitral, no son las emociones que tenemos que compartir con el tribunal, porque no son las emociones que nos colocan en la acción de persuadir, sino que más bien, si las dejamos fluir, nos van a alejar de nuestra acción y van a hacer que la acción se vuelva a confrontar o rogar, por ejemplo. Si queremos persuadir, hay dos características emocionales fundamentales en las que hay que entrenarse y que hay que utilizarlas todo el tiempo como señales técnicas para nosotros, para no salirnos de la acción de persuadir. La primera es la convicción, la seguridad en uno mismo, por supuesto. Y la segunda, y creo yo que la más importante, es la empatía, ¿de acuerdo? No solo debemos tener convicción, sino que tenemos que acompañarla de mucha empatía. ¿Hacia quiénes? Hacia los árbitros, que probablemente también van a tener momentos en los cuales no se comuniquen tan bien y emocionalmente no se comporten tan bien. Eso es posible, puede pasar, a veces no, pero a veces sí. Y nosotros vamos a tener que reaccionar no solo con convicción, sino con empatía, precisamente para evitar que nuestra acción, producto de alguna emoción que estemos sintiendo, pero que no debemos canalizar, varíe hacia la confrontación, por ejemplo, ¿no? Como pueden ver ustedes en el video que les muestro a continuación. Nos encontramos frente a una acusación fiscal absurda por ilógica. Si este no fuera un tribunal de justicia, sino un tribunal de física, vería usted, señor magistrado, cómo voy a representar la causa que nos convoca en este caso.
La fiscalía pretende, si fuera, ojo, un tribunal de física, que llueva para arriba. O que si yo tiro esto... A ver, señor abogado, tranquilícese, por favor. No estamos en un circo ni en un... No, no lo voy a permitir porque el código a mí me establece facultades para orientar el alegato de las partes. ¿Le estoy faltando al respeto? ¿Está tumbando las cosas, señor abogado? Tumbando las cosas. A ver, vamos a delimitar. ¿Usted va a mantenerse en su posición? Si no, voy a tener que interponer las facultades. Con mucho gusto. Si eso a usted le puede tomar... No, acá yo no le voy a permitir que usted tumbe cosas, señor abogado. ¿Qué es eso? ¿Me va a permitir hablar? Si es que le ha ofendido, le pido las disculpas del caso, porque usted es el señor juez y yo le debo respeto. Simplemente, si no le parece la técnica... ¿Entonces me va a dejar hablar? Por supuesto. No, me voy a poner en consideración la parte que yo no acepto ninguna técnica. Muy bien. Es más, no sé de dónde habría aprendido una técnica usted tirar las cosas frente a un despacho. Yo mismo, señor magistrado. Ese falta de respeto. Yo no tengo que aprender de otros, yo lo aprendo de mí mismo. Ha aprendido mal, señor. Por favor, entonces usted va a mantenerse en esa línea. No, señor magistrado, yo le debo respeto. Yo le debo respeto. Como usted me dé respeto a mí, yo le debo respeto. Si a usted no le parece, cambio, no hay ningún problema. Bien, como pueden ver aquí, efectivamente, un mal manejo emocional lo que hace es que la persona salga de la acción de persuadir, ¿no? Entonces, manteniendo estos elementos bien manejados, creo que lo que el teatro le puede ayudar al abogado es a estar mejor y más capacitado para encarnar un rol persuasivo, le puede ayudar a hacerle vivir el caso al tribunal y, por supuesto, le puede ayudar a que en esa lógica la audiencia pueda ser una de las etapas de mayor impacto. Muchas gracias por su atención. Espero que a partir de esto el teatro pueda ayudarles a disfrutar aún más las audiencias arbitrales y, por supuesto, a obtener aún mejores resultados para sus clientes. Hasta la próxima.